Muy buenas tardes con todos. Siguiendo con los webinars de esta semana sobre biología molecular y secuenciación a través de la técnica de NGS, ya les di la información preliminar general que es igual como todos los otros días para poder recibir el certificado de asistencia, pero hoy tenemos otro expositor de lujo porque todos han estado realmente excelentes. Se trata del ingeniero Francisco Mosquera, egresado de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ingeniero en biotecnología, y hoy nos hablará de un tema que es base, aunque todo es muy importante, porque sin una cosa no hacemos la otra, pero nos hablará de un tema muy importante para lo que es el análisis de data, y su conferencia es la bioinformática en el manejo de los datos obtenidos a partir de la técnica de NGS o secuenciación por biología molecular en patología del cáncer. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por tu colaboración y tu charla, que seguramente sembrará una gran cantidad de preguntas y dudas, a sabiendas que es la manera de al final dar un reporte de el análisis de secuenciación que se va a dar. Adelante, muchas gracias y que todos disfruten de la conferencia. Muchas gracias, doctor Estefano, por la presentación introductoria, y un agradecimiento especial a cada uno de los participantes, asistentes, ya que se ha podido notar el interés por parte de todos quienes organizamos este ciclo de webinars. Al hacer sus preguntas, se nota el interés, y para los presentadores es un halago ver las preguntas, ya que se puede ver que el trabajo de uno es valedero y muestra el interés la audiencia participante. Me permito entonces realizar la presentación de mi charla, y es el manejo de los datos obtenidos por secuenciación masiva paralela. Me gustaría comenzar mencionando que la razón por la que estamos realizando esto es que deseamos realizar un chequeo doble a lo que nos ofrece la casa comercial, ya que el servicio de bioinformática está incluido. Sin embargo, nosotros como equipo, y sabiendo de lo importante que es el reporte clínico, y en el área de la biología molecular, deseamos hacer un doble chequeo de lo que nos está entregando la casa comercial para saber que todo está funcionando bien. Y esto lo realizamos en colaboración con la Unidad de Tecnologías de la Información del Hospital de Solca Núcleo Quito, para poder usar el servidor, que son herramientas computacionales poderosas para procesar un gran volumen de información. Como palabras claves, como áreas importantes, comenzaré definiendo bioinformática y luego ¿a qué nos referimos con datos obtenidos a partir de secuenciación masiva paralela? Entonces, bioinformática es la aplicación y uso de herramientas computacionales para el entendimiento y el uso efectivo de un gran volumen de datos biológicos y médicos que son generados por profesionales y científicos en el área de ciencias de la vida, y concretamente en nuestro caso en el área clínica. Es un campo multidisciplinario donde confluyen ciencias como la biología, ciencias de la computación, bioquímica, matemática, estadística y también ingeniería. Para referirnos a los datos de secuenciación masiva paralela, el secuenciador nos entrega unidades operacionales por millones, y estas unidades operacionales son conocidas como reads o lecturas en español, que son secuencias cortas de ADN que van desde las pocas bases hasta los 300, 400 bases. Para poner un ejemplo, si usamos un chip 530 de la tecnología Ion Torrent, la cantidad promedio de reads que se generan son 17 millones y medio.
En promedio, el tamaño de cada uno de estos reads son 300 bases, lo que da cuenta de 5.25 billones de bases o letras que son generadas por este chip y que deben ser procesadas y analizadas. Si hacemos una analogía, esta cantidad de información, de letras, de caracteres, que son las bases nucleotídicas componentes del ADN de los pacientes, este volumen de información es equivalente a 40,000 tesis de pregrado. Si tomamos en cuenta un promedio de 75 páginas en cada una, que alberga en cada una de ellas 350 palabras y en idioma español e inglés un promedio de 5 caracteres por cada palabra. De tal manera que procesar manualmente este gran volumen de información resulta casi imposible. Y es allí la importancia de la bioinformática y el desarrollo computacional para lograr digerir y filtrar este gran volumen de información. Los pasos que se siguen para realizar el análisis bioinformático se conocen como pipelines, que son flujos con diferentes programas de instrucciones de un lado hacia otro, paso a paso. En, en el área clínica tiene esta pinta, un pipeline bioinformático, donde partimos de un pool de reads que nos entrega el secuenciador. Hay que hacerlo una evaluación. Como toda materia prima necesita pasar por un análisis de calidad, y es lo que hacemos primero, en realizar una evaluación de su calidad. A los que hay que cortar y filtrar los que tienen una mala calidad. Luego de tener un filtro, un filtrado de reads, los pasamos a alinear con un genoma de referencia. Posteriormente se hace un llamado de variantes de las diferencias que existen entre los reads que pertenecen al paciente con el genoma de referencia, que es un estándar de alta calidad que es utilizado para estos propósitos. Y finalmente, luego de que se tiene un listado muy amplio de las diferencias que existen en ese alineamiento, se pasa a hacer una anotación para filtrar y escoger únicamente las que son de relevancia clínica y pasar hacia el reporte. Entonces, la primera etapa debemos ver qué pinta tiene estos reads, este pool de reads que viene en un formato FASTQ. Y vamos a poner un caso particular que hemos trabajado en el laboratorio en la unidad de biología molecular, analizando esta muestra 104.1S, la cual tuvo más de 10 millones de reads. Entonces, este es el archivo FASTQ que puede ser obtenido a partir del secuenciador y vamos a ver que cada uno de estos 10 y pico millones de reads tiene diferentes líneas, sentencias que lo van a caracterizar. Como número 1 es un identificador que siempre aparece con un arroba. Como número 2, la secuencia en sí, la lectura base a base nucleotídica componente del ADN que vemos allí. Tercero, y es opcional, es un símbolo, en este caso el más. En otras ocasiones se puede repetir el identificador. Como cuarta característica, y muy importante, vamos a ver que en formato de código ASCII va a haber un carácter asignado a cada base componente de este read, que va a dar cuenta de la calidad con que ha sido leída cada una de ellas. Y estos caracteres en código ASCII son asociados uno a un valor numérico que se conoce como Phred score, que va desde el 0 al 41, en donde a mayor Phred score es mejor la calidad de lectura de dicha base. Y a su vez este Phred score que va de 0 a 41 es asociado a una probabilidad de error, que ya es un poco más entendible de a qué se refiere esta calidad de cada base. Entonces, como les contaba, si hay un mayor Phred score es mejor porque la probabilidad de error es mucho menor y en este caso podemos tener este valor de aquí.
puntero láser. Ok, entonces esta es la fórmula matemática para calcular la probabilidad de error dependiendo de cuál es el valor de Fred. De estos valores, los muy mencionados son de 25, 20 y 17, ya que, por ejemplo, al tener un Fred score de 20, la probabilidad de error de esa base que haya sido llamada incorrectamente es del 1%. En, en muchos sitios bioinformáticos se menciona que para esta tecnología de Ion Torrent se puede trabajar utilizando reads con una media o con un promedio por arriba de un Fred score de 20. Entonces estaremos trabajando con bases que tengan probabilidad de error de apenas el 1%. En el caso particular que vamos a seguir hablando, vamos a utilizar un Fred score de alrededor del 24%, del 24. Es decir, que vamos a mejorar aún más nuestro rendimiento y vamos a minorar aún más esta probabilidad de error. Una vez entendiendo cómo está el formato de archivo que nos entrega el secuenciador, de lo que consta y que cada base tiene su calidad, vamos a evaluar en general estos reads y vamos a ver cómo se hace un corte y filtrado de los reads que tengan una mala calidad. Para esto utilizamos la herramienta bioinformática llamada FastQC y un output principal es este gráfico que vemos a continuación. Y podemos ver representados a los reads en este gráfico de cajas. Y vemos que cuando la longitud del read o de la lectura se agranda, en general la calidad va disminuyendo poquito a poquito. ¿Sí? Entonces, vemos como línea azul el promedio, como línea roja la mediana, y en estas regiones verde es una calidad excelente. En el eje Y podemos ver valores altos de Fred. En la sección media, que es una sección tomate, son valores de Fred entre 20 y 27, donde es una sección buena. Y mientras que abajo, menor a 20, es una sección mala, ya que la probabilidad de error incrementa. En el caso particular de la muestra que vamos a analizar, vamos a definir que la media de los reads tenga un Fred score arriba de 24, es decir, debemos cortar a nuestros reads hasta alrededor de los 150 pares de bases que vemos aquí. Y en un histograma vamos a ver más adelante que no nos vamos a perder de un gran volumen de información. Por tanto, para pasar de un pool de reads crudo a un pool de reads cortado y filtrado, vamos a hacer, primer paso, eliminar adaptadores, que como vimos en la charla del día martes con Oscar, es una de las etapas de añadir adaptadores para realizar el proceso de secuenciación masiva paralela. El segundo corte es por longitud de secuencia, que es lo que acabamos de ver ahorita. Y el tercer corte es según la calidad general que tengan estas lecturas o reads. Y lo hacemos utilizando la herramienta bioinformática FastX, que se ajusta muy bien a los datos generados por la tecnología Ion Torrent. Para la tecnología de Illumina es muy común usar la herramienta Trimomatic. Entonces, como corte número 1, la eliminación de adaptadores. Y esto es muy importante porque son pedazos de ADN que no corresponden a la secuencia de ADN del paciente, simplemente fueron añadidos para poder realizar la secuenciación. Cortamos el adaptador número 1 y aquí vemos un pantallazo de lo que se genera al procesar en lenguaje Linux, todos estos, en el sistema operativo Linux, todos estos datos. Entonces eliminamos el primer adaptador y luego pasamos a eliminar el segundo adaptador, una vez eliminado el primero.
El segundo corte era por longitud de secuencia y vimos en el gráfico generado por FastQC que era pertinente hacerlo hasta los 150 pares de bases. Y como vemos en este histograma de distribución, la gran cantidad de reads, el volumen de información está concentrado entre los 60 pares, entre los 60 bases hasta las 150. Pasado de allí, no nos estamos perdiendo de un gran volumen de información. Y es mejor cortarlos porque la calidad es baja y nos pueden producir ruido y resultados malos. No va a ser un llamado de variantes correcto al continuar con el pipeline bioinformático. Aquí es lo que ingresamos en Linux con esa herramienta bioinformática y definimos que se corten las 9 primeras bases y la longitud máxima de los reads sea de 150. Y el último corte según la calidad. Aquí definimos que al menos exista un Phred score de 20 en el 50% de la longitud del read. Y con eso vemos que se elimina apenas el 1% que se han considerado reads de baja calidad en esta tercera etapa. Si tomamos en cuenta las 3 etapas, pasamos de un volumen de 10.312.623 reads a 9,5 millones aproximadamente, lo que da cuenta de un descarte del 7,65% de la información, que vuelvo y repito, si lo hubiéramos utilizado, hubiera generado ruido y no hubieran sido un análisis robusto lo que sigue a continuación. Pasamos de tener una calidad de reads de esta pinta hacia esta de acá, donde ya vemos que el gran volumen de reads se ubica en la región buena, que es esta región tomate. La siguiente etapa, luego de haber realizado este corte y filtrado, es alinear cada uno de estos reads al genoma de referencia, a un genoma de referencia que son genomas de buena calidad y que existen para diversas especies biológicas. En nuestro caso, es de Homo sapiens, del humano. Y de manera gráfica vamos a ver a dónde corresponde cada uno de estos reads, de estas secuencias de ADN, al genoma de referencia, a qué cromosoma, a qué posición corresponde y que se alineen correctamente. En el área clínica se utilizan ampliamente dos versiones de genoma de referencia del humano de Homo sapiens, siendo la HG38 la versión más actual, una versión curada y corregida de la pasada, de la HG19. Se han realizado diversos estudios y se ha visto que al hacer análisis de secuenciación masiva paralela, existen algunas discordancias en usar uno u otro genoma de referencia. Por ejemplo, en variantes de simple nucleótido hubo un 1,5% de discordancia y un 2% para inserciones y deleciones. Sin embargo, ciertas variantes asociadas a enfermedades fueron omitidas por el último genoma de referencia. Es por ello que el HG19 no está totalmente descartado y todavía se continúa usando en muchos laboratorios y es de su preferencia en muchos de ellos. En nuestro caso particular, dado que los paneles están diseñados y los primers elaborados para este genoma de referencia, el HG19, el análisis bioinformático de igual manera lo hace ocupando este genoma de referencia. Y de manera bioinformática se utiliza el algoritmo, el programa BWA, donde nos dice que si la longitud promedio de todos los reads es menor a 70, se utilice el algoritmo BWA-ALN, mientras que si es mayor o igual a 70 el promedio de longitud de estos reads, se utiliza Minimap2, que trabaja de forma diferente y en nuestro caso particular el tamaño fue de 83.
Por tal razón, la que utilizamos fue Minimap2. Lo que nos genera un archivo en formato de texto que contiene el alineamiento de la secuencia con el mapa o genoma de referencia y también la calidad del mismo en formato SAM, que puede ser convertido a un archivo más compacto y digerible gráficamente por el computador y en su homólogo de formato BAM, utilizando la herramienta bioinformática SAM Tools, que luego de ello pasa a ser ordenada, de igual manera usando la herramienta SAM Tools, y este archivo BAM ordenado va a ser el archivo input o el ingreso para hacer la próxima etapa, que es el llamado de variantes. Y el llamado de variantes se puede realizar utilizando diversos algoritmos, ya que no hay un consenso de cuál de ellos es el mejor. Dependiendo de los archivos con los que cuente cada uno y de los objetivos hacia donde se llegue, habrá que escoger cuál es la mejor. Aquí paso a mencionar algunas de ellas, por ejemplo, Mutex 2, que sirve para hacer un llamado de variante somático y se caracteriza porque puede trabajar bajo 3 escenarios. El primero de ellos es cuando se tiene y se ha analizado una muestra tumoral, únicamente un paciente que se ha analizado el tejido tumoral y nada más. Por otra parte, si es que se analiza el mismo paciente, tanto la muestra tumoral como un tejido sano, de igual manera se puede trabajar con este algoritmo Mutex 2. Y cuando se desea analizar ADN mitocondrial, también se lo puede utilizar. Muse es otra herramienta bioinformática que sirve para hacer un llamado de variante somático. VARScan, que es una herramienta bioinformática más robusta, pues permite hacer un llamado de variantes somático y germinal, pero la limitante aquí es que se necesita tener como ingreso tanto una muestra tumoral como de tejido sano del mismo paciente, de tal manera que si los fondos para el análisis en el clínico no son los suficientes para analizar en el paciente ambos tipos de tejido, no se lo puede usar, ya que como vemos tiene esta limitante, es necesario usar ambos tipos de muestra. Somatic Sniper, que es otra otro programa informático que se desempeña bien y es de igual manera para hacer un llamado de variante somático. Y BCIF Tools, que es de la familia de SAM Tools y que hemos utilizado para realizar este ejemplo de aquí, este workshop, y parte desde un archivo BAM ordenado, tumoral, y como output genera un archivo en formato VCF. Y este archivo tiene esta pinta como un principio, un encabezado, en donde vamos a ver que todos los filtros fueron pasados para este llamado de variantes. Si es que hubieran sido un alineamiento de mala calidad y por tanto un llamado de variantes no muy bueno, aquí hubiera aparecido la frase low quality, una baja calidad. Pero bueno, estamos viendo que nuestro análisis está yendo por camino correcto, todos los filtros pasaron y aquí podemos ver que el genoma de referencia utilizado fue el del humano de la versión HG19. Pasando los encabezados y yéndonos hacia abajo, vamos a encontrar el listado de todas las variantes que se encontraron entre el paciente y el genoma de referencia. Vemos aquí en la primera columna cromosoma y en el cromosoma 1 fueron encontradas todas estas variantes y las que siguen, ya que este es un pequeño corte de todas las variantes de todo el listado que apareció. Aquí es la posición en el cromosoma donde se genera esa variante, un identificador
Y aquí vemos en ese locus, en ese sitio, cuál es el alelo de referencia y cuál es la variante que encontramos. Aquí al perder una guanina y pasar de 6 a 5, se genera una mutación de tipo de lesión que va a ser clasificada acá como inserción de lesión. ¿Qué es una de las anotaciones que vamos a poder ver en este archivo de formato BCF? Además de tener el tipo de mutación, vamos a ver cuál es el genotipo de esa mutación. Aquí, si es que tenemos 0/1, será una mutación y en ese locus existirá una variante heterocigota. Es decir, uno de los dos alelos en ese locus tiene la variante del genoma de referencia y el otro será una variante alternativa que no corresponde con el genoma de referencia. Si es que estuviera 1/1, nos dirá que los dos alelos son homocigotos alternativos, es decir, ninguno de los dos alelos fue el que se detalla en el genoma de referencia. Contiguo a este dato encontramos la probabilidad normalizada en score de Phred de qué tan correcto está llamado ese genotipo. Y entonces, a un menor valor, existe una mayor confiabilidad de que esté correctamente llamado ese genotipo. Aquí vemos un valor de 0, entonces es 100% confiable que este genotipo heterocigoto en este locus haya sido llamado correctamente. En este campo de acá, que es dp igual a 46, vamos a ver qué es el número de lecturas que ha sido encontrado esa variante, ¿ok? Entonces, aquí vemos que es un valor de 46. Y si pasamos a este campo de acá, vamos a ver el número de lecturas que apoyan a la variante alternativa. En este caso, 18 lecturas fueron del alelo alternativo y el resto, eh, las 28 restantes lecturas corresponden al alelo del genoma de referencia que tiene él o la paciente en cuestión. Yendo a más detalle, de estas 18 lecturas del alelo alternativo, si vemos aquí, 16 fueron leídas en el sentido reverse y 2 fueron leídas en el sentido forward, ya que como sabemos, la cadena de ADN es de doble hélice y tenemos una hebra en sentido forward y otra en sentido reverse. El resto de las 28 lecturas que se registraron, les vemos aquí que 23 fueron leídas en sentido forward y las 5 restantes de las 28 en el sentido reverse. Finalmente, en el campo número 14, encontramos la fracción de reads que soportan o que apoyan a la variante, al alelo alternativo. En este caso es 18 dividido para 46. De tal manera que vemos el archivo en formato BCF bastante complejo, con mucho detalle. Y en base a todos estos campos se realiza la anotación de las variantes, principalmente en el número de lecturas que se registran y en la fracción que apoyan a esta variante. Podemos de igual manera utilizar la herramienta bioinformática llamada RTG Tools para generar un archivo estadístico de cómo se comportaron este tipo de variantes para esta muestra. Utilizando BCIF Tools, con el que hicimos el llamado de variantes, analizamos mutaciones somáticas de tipo cortas, de variantes de simple nucleótido o múltiple nucleótido, así como inserciones y deleciones. De allí, variantes o mutaciones de tipo número de copias, estas no entran en este análisis bioinformático.
Entonces podemos ver que fueron un total de 1,768 mutaciones para esta paciente entre sus 22 pares de cromosomas autosómicos y su par de cromosomas sexuales, donde hay 1,016 mutaciones de simple nucleótido, ninguna fue de múltiple nucleótido, 340 fueron inserciones, 397 de lesiones y 15 de ellas presentaron una combinación inserción de lesión. Finalmente, la última etapa de anotación de estas variantes la podemos realizar con el programa bioinformático ANOVAR, que fue liberado en el año 2010 y es bastante robusto porque utiliza un gran volumen de bases de datos y se actualiza constantemente. Aquí podemos ver cuáles son todas las utilidades de este programa bioinformático y podemos analizar frecuencia de variantes, sea de genoma entero, exoma entero, o en poblaciones aisladas o menos representativas. Y aquí vemos detalladas las bases de datos que utiliza para realizar cada uno de esos análisis. Aquí vemos signos de interrogación porque los autores instan a los científicos, a la comunidad científica, a contribuir con las variantes que encuentren en sus poblaciones y contribuyan al aumento de esta base de datos y con ello una mayor robustez al programa. De igual manera, ANOVAR nos ofrece una predicción funcional de variantes, predicción de variantes en exoma entero, por splice, y lo que nos interesa en nuestro caso particular, variantes específicas asociadas a enfermedad. Y aquí vemos un número de bases de datos bastante importantes, robustas, curadas manualmente por personal altamente capacitado. Estas bases de datos son ClinVar, COSMIC, el International Cancer Genome Consortium y esta otra base de datos de aquí. Finalmente, me gustaría acotar este resultado para la muestra que analizamos es generado por el software Ion Reporter, que como lo dije en un principio, es parte del servicio que nos ofrece la casa comercial. Por ejemplo, vemos que en el cromosoma 12, en esta posición, se detectó una pérdida de función en este gen debido a una mutación del tipo de lesión, en donde se perdió una C y se quedó únicamente con una G y eso produce una alteración en el marco de lectura, lo que hace truncarse a la proteína y no ser producida completamente y como consecuencia no desempeña bien su función esta proteína KMT2D. Es por ello que aquí vemos que se trunca. Como parte de todo el equipo de biología molecular estamos bastante felices de que nuestros resultados y nuestro pipeline bioinformático está funcionando correctamente, ya que aquí les puedo mostrar gráficamente que en el cromosoma 12, para esta muestra en dicha posición, se detectó dicha variante somática, que vemos aquí estas lecturas de estos reads corresponden a este alelo alternativo, en donde se ha perdido una citosina y eso va a producir una proteína truncada que no va a cumplir bien su función. De tal manera que al comparar lo que nos ofrece la casa comercial con lo que estamos haciendo nosotros, por una parte hacemos un doble chequeo y por otra parte, y muy importante, estaremos conservando variantes que quizás sean de significado incierto en este momento, pero que en unos meses o en unos años sean variantes consideradas patogénicas o altamente patogénicas, y es algo que vamos a poderle dar seguimiento al paciente. Y eso consideramos que es algo muy importante contar también con esa información, no solamente llegar hasta aquí, que es lo que nos genera dicho software.
Bien, eso ha sido todo en cuanto a la presentación de informática. Espero que les haya gustado y creo que damos paso a los moderadores para que den su comentario y ver si tenemos algunas preguntas. Bueno, excelente charla, Francisco. Muchísimas gracias. Vamos a tener un tiempo para preguntas y realmente también si puedes poner la última diapositiva de información, si es que la tienes. Oh, sí, seguro. Exacto, para que de ahí puedan tomar la información y podernos contactar y preguntar. Como verán, todo lo anterior que hemos visto de todos los temas de aplicaciones, de la técnica, de las validaciones de la técnica, se juntan al final a este análisis de la base de datos, que no digo que es el más importante porque sin lo anterior no llegamos a esto. O sea, ¿qué es lo que quiero reflejarles? Que esto es un trabajo en equipo en el cual cada quien se dedica a una parte, aunque todos tienen que entender de la parte que hace el cada uno y ser capaces de poderlo hacer. Y eso es fundamental para que un laboratorio que contenga o que se dedique a técnica de biología molecular y secuenciación por NGS pueda interrelacionarse y el producto final sea el más beneficioso para el paciente, pero vimos un poquito cómo es árido este tema de bioinformática, pero que sí tenemos que saber manejar. Entonces, queda abierto el ciclo de preguntas que la licenciada Beatriz Luna y el ingeniero David Larrea nos va a ayudar a coordinar durante eh, la charla, pues, o durante las postpreguntas. Muchas gracias nuevamente por la asistencia y se puede iniciar, por favor, el round de preguntas que estén en el chat o sobre la mesa para quien quiera después abrir el micrófono o hacerla directamente. Gracias, Francisco, nuevamente. Excelente charla. Mañana Gracias. les recuerdo que tendremos la última charla, la cual me va a tocar a mí un poco hablar de las conclusiones de todo lo que hemos visto en esta semana, que no podré tocar en detalle cada una de las cosas por falta de tiempo, pero que sí tendremos chance de preguntar y refrescar lo que falta por aclarar y que no pierdan duda de que podemos seguir en contacto constantemente para poder seguir en este continuo aprender dentro de estas tecnologías. Gracias. Adelante con las preguntas. Muchas gracias, doctor. Felicidades, Francisco. Excelente charla. Gracias. Voy a hacer una de las preguntas que nos hace David André Báez, para luego continuar con Andrés Carrasco, que nos levantó la mano ya. La pregunta es, ¿todos estos cortes y filtrados de la NGS deben ser realizados manualmente o podemos armar un código que lo automatice por nosotros? Sí, pues esto de armar el código es perfectamente viable. Aquí lo que he hecho es separar etapa uno a uno para la presentación, pero sí creo que de eso es lo que va un programa, un pipeline informático, el estandarizar y generar un código entero donde únicamente cambiamos el nombre de archivo de entrada, en nuestro caso el archivo FASTQ, y luego pasamos a analizar su calidad y ya automáticamente vaya pasando por las etapas de alineamiento, de llamado de variantes y de anotación. Entonces sí puede ser perfectamente automatizado. Sin embargo, esta primera etapa de evaluar la calidad, creo que eso sí hay que hacerlo de manera manual porque cada dato, cada paciente tendrá sus características, sus reads, algunos serán de mejor calidad, otros de menor. Entonces, en base a ello, habrá que setear la longitud máxima que van a tener estos reads y también un mínimo valor de Phred score. Entonces, creo que desde la parte del alineamiento sí se podría hacer automáticamente, pero primero esta visualización y evaluación sí hay que hacerlo manual.
Gracias, Francis. Vamos a dar paso a Andrés Carrasco. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Solo quiero felicitar a Francisco por su excelente ponencia y es realmente muy satisfactorio saber, y yo soy bioinformático también, acá ecuatoriano, trabajo en INSPI, es realmente satisfactorio saber que en varios sitios se está aplicando la bioinformática. Solo quiero, más allá de que hacer una pregunta, quiero rescatar la importancia de la bioinformática. En realidad, podemos adquirir de las instituciones públicas o privadas secuenciadores, podemos invertir dinero en tecnología, pero si no tenemos el talento humano que conozca la bioinformática, como bien lo ha explicado de forma acertada Francisco, entonces nos vamos a quedar con los equipos obsoletos. Solo quiero rescatar eso, la importancia de seguir formándonos en bioinformática porque es una parte esencial en el procesamiento de datos y por supuesto en el análisis de cada uno de estos pasos que nos llevan al resultado final, que no es sencillo y qué bueno, Francisco, que utilices también software libre, eso es satisfactorio, que manejes código. Entonces, mis felicitaciones para ti y para toda la institución por su buen trabajo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Sí, concordamos contigo. Es importante tener personas en el campo de la salud que conozcan acerca de la bioinformática porque esto es nuestro futuro. Continuamos con la siguiente pregunta que nos hizo igualmente David Baez, que dice, posterior a estos resultados bioinformáticos, ¿cómo se procede en el laboratorio? ¿Se comprueba por algún método in vitro o es suficiente con los resultados in situ? Bueno, creo que previamente a responder a esta pregunta me gustaría de igual manera dirigir unas palabras de Andrés. Es un gusto, agradezco tu felicitación y seguramente en algún lugar nos encontraremos, podemos conocernos y charlar un poco. Y sobre la pregunta es, luego de tener estos datos, si se corrobora de manera in vitro o in situ, mm, eh, creo que no, porque ya partimos de tener una muestra, de pasar por secuenciación, de analizarle, de pasar por parámetros y para hacer el reporte final, pero de allí por una técnica in vitro, in situ, creo que no. Lo que se podría hacer es hacer una validación. Si es que hacemos el reporte con secuenciación Sanger, por ejemplo, si vamos a reportar alguna variante, la podemos validar, hacer un doble chequeo de lo que estamos entregando. Eso sí lo podemos hacer. Gracias, Francisco. Suriel Guano Luisa nos pregunta, ¿cuál es el tiempo que dura cada una de las etapas del procesamiento de datos? Sí, pues creo que si tomo en contexto cada una de estas etapas, lo que se demoraría es, creo que en promedio unas 2 horas aproximadamente. Sí, creo que eso es lo que tomaría todo eh, correr todo este programa bioinformático con las instrucciones y va a depender también de las cualidades del servidor que se tenga. Por ejemplo, aquí los compañeros de tecnologías de la información en Solca nos han ayudado con 6 núcleos para procesar la información y de igual manera con una memoria RAM de 8 gigas. Eso es con lo que estamos trabajando y va a depender de esas cualidades el tiempo que se demore. Gracias, Francis. Eduti Pantuña nos pregunta, bueno, primero te felicita por la buena presentación. Y dice, para mejorar la calidad de los reads, ¿recomiendan el software Galaxy o algún otro? Y aproximadamente cuánto tiempo les toma procesar una muestra en la parte bioinformática. Pues creo que el software Galaxy
es un programa en donde el archivo de entrada es un archivo FASTQ y se va realizando sin necesidad de tener conocimientos en código y programación, las etapas de corte, filtrado, alineamiento, visualización, llamado de variantes y demás. Sin embargo, creo que hay varias restricciones, ya que no se pueden ajustar algunos parámetros, como lo vimos en la primera etapa de corte y filtrado. Hay muchos de estos parámetros que podemos ir moviendo y ajustando, que creo que es una de las limitantes que puede presentar esta herramienta Galaxy. Sin embargo, al ser user friendly, amigable con el usuario y que se puede correr desde Windows, que es lo que manejamos todos, creo que es una herramienta que se lo podría usar. Sin embargo, si queremos ser más robustos y exigentes para hacer un mejor chequeo, es mejor testear y validar nuestros propios pipelines bioinformáticos. Gracias, Francis. Diana Gutiérrez pregunta, de su experiencia, ¿cuáles son las mutaciones más frecuentes y estas se asocian de alguna manera al estadio del cáncer? Pues en el laboratorio lo que hemos trabajado hasta el momento es con alrededor de 8 muestras. Entonces, creo que no podríamos definir un cierto tipo de mutación que se presente más. En el caso particular que se ha visto, creo que sería una muestra de lo que nos podríamos encontrar a futuro, y como vimos en las estadísticas, el tipo de mutación que más se encuentra son variantes de simple nucleótido. Sí, creo que ese es el tipo de variantes que se encontraría más en este tipo de análisis de mutaciones somáticas. Y para complementar era si es que, ¿cuánto tiempo tomaba analizar cada muestra? ¿Me podría repetir, por favor, Chita, la última parte? Y dice, y estas se asocian de alguna manera al estadio del cáncer. Pues tomando en cuenta un poco la charla que tuvimos ayer con David de cómo se iba avanzando el mosaico celular y cómo iba habiendo un daño progresivo, creo que existiría más mutaciones en volumen, pero no un cierto tipo dependiendo del estadio de cáncer. Ese dato no lo podría dar a ciencia cierta, pero personalmente creo que un tipo de mutación no debería estar asociado al estadio del cáncer, sino el volumen de mutaciones. Eso sí podría estar asociado a un cáncer más avanzado, un mayor volumen de mutaciones. Me permito aclarar un poquito, Francisco, o sea, las mutaciones que nosotros podamos tener o estas alteraciones genómicas en la secuenciación nucleotídica que vamos a hacer, la mayoría de las veces se asocian es para, primero, la mayor relación que tienen con el tipo de cáncer, ya sea de pulmón, próstata o hemato-oncológico. Segundo, es para evaluar respuesta a tratamiento. Y tercero, algunas de ellas sí se correlacionan a pronóstico de enfermedad y por eso es importante saberlas. Pero no todas ellas, especialmente por lo que acaban de decir de la variabilidad de secuencia, aunque pertenezcan a la misma codificación genética, pueden tener relación con el pronóstico del paciente. Pero sí es importante, sin duda alguna, para el diagnóstico y en muchas enfermedades también para el pronóstico, y lo más importante es para los tratamientos targets que se puedan hacer con respecto a la enfermedad. Entonces, de aquí la importancia de hacer este tipo de estudios y dedicarnos cada vez más a la individualización del estudio biomolecular del paciente con cierta patología de cáncer, porque no necesariamente tener el mismo nombre de la patología implica tener las mismas alteraciones genómicas que detectaremos en la secuenciación.
y por eso es importante el análisis bioinformático y, como lo he dicho en otras oportunidades, la discusión de un networking de biomolecular o biogenómica, donde incluye citogenética, etcétera, para poder analizar cada paciente en particular. No sé si quedó así más aclarada la pregunta o si quieren hacer alguna otra aclaratoria a los colegas o el panel que está participando o los que están en la charla. Gracias. Gracias, doctor. David también creo que quería acotar algo. Buenas tardes, sí. Creo que un poco la pregunta de la espectadora es más en relación al cambio en el tiempo, a la progresión de la enfermedad como tal. Y creo que sí puede tener una incidencia, como lo mencionó mi compañero Francisco. Lo que más hemos corrido han sido las partes justamente de capacitación con ciertas muestras, y no tenemos como tal una frecuencia como para poder nosotros hablar de algo ya experimental nuestro. Sin embargo, en base a la literatura, la parte teórica, sí puede suceder que hayan mutaciones que se les llama driver, que son como mutaciones causantes del cáncer. Por ejemplo, la familia de los RAS, de los genes RAS, que son la mayoría de quinasas, suelen estar más asociados a justamente la generación de cáncer. Hay otras alteraciones que a veces por inestabilidad cromosómica y genética en general, el hecho, por ejemplo, de que las células se reproduzcan con tanta rapidez no permite que los tiempos en los que justamente se dé la replicación de los cromosomas, la división mitótica en las células cuando se están dividiendo, a veces ocurra de la manera correcta. Entonces, pueden haber mutaciones que tienen una mayor frecuencia en ciertos cánceres, no al inicio, sino durante la progresión de la enfermedad, y que pueden justamente ser signos de un mal pronóstico, como lo mencionaba el doctor Marcos. Entonces, es importante eso también reconocerlo un poquito, porque van a haber mutaciones que van a ser más esperadas en un inicio que otras mutaciones. Algunas son mutaciones, por ejemplo, en maquinaria epigenética, que puede verse alterada en la progresión del cáncer y no al inicio como tal, como genes driver. No sé si es un poquito, tal vez también aportó en la respuesta. Muchas gracias, David. Jonathan Totoy nos dice, felicidades, doctor Francisco Mosquera, excelente ponencia. Una consulta. Cuando se obtiene la data, ¿se puede dar la ocasión de sesgos? ¿Se podría depurar aquellos datos? Pues creo que esa es justamente la primera etapa de la evaluación de la materia prima de los REITs. Se tiene una data que puede generar un sesgo, un ruido, un resultado no idóneo, malo, y es por ello que se lo depura utilizando la primera de corte y filtrado. Realmente, bueno, nuevamente agradecer sobre todo a las personas que nos acompañan. Francisco, excelente ponencia, muy clara para lo complejo que es el tema realmente. Y los esperamos mañana a la misma hora y que tengan una muy linda tarde.